Muy buenas tardes a todos los que nos acompañen una vez más en estas webinars con la Universidad Internacional de La Rioja, con alumnos de la maestría en ciberdelincuencia. En esta ocasión tenemos a Jean-Paul Meneses, es su segunda participación con nosotros, y nos va a platicar acerca del tema de la Interpol y algunos proyectos que ésta realiza contra la ciberdelincuencia. Entonces, si nos apoyas, Jean-Paul, nuevamente con alguna introducción acerca de tu persona y iniciamos con el tema, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Siempre muy interesante y felicito la labor del Círculo Estratega. Muy importante la labor académica y más aún sobre un tema que en la actualidad resulta muy importante debido al avance de las tecnologías y su relación y su vínculo con nuestras vidas, ¿no? Ya el ser humano y la máquina, la tecnología y la ciencia se ha vuelto imprescindibles. No podemos ya, a no ser de que vivamos y eso, ¿no? Muy alejados en el campo, ¿no? En una isla, y el ser humano ahora necesita las tecnologías para poder desarrollarse, tanto en los ámbitos como académico, laboral, eh, también ahora en la medicina, ¿no? Y también en el entretenimiento y en lo social, ¿no? Dependemos mucho ya de estos aparatos y dispositivos digitales y teniendo en consideración que el crimen es un mal, ¿no? Un fenómeno social que viene evolucionando de acuerdo a la criminología. Es evidente que era cuestión de tiempo y se ha demostrado con el transcurso de los años que se ha venido adaptando a estos avances tecnológicos, ¿no? Tenemos como cuando ni bien se creó la imprenta, se utilizaban estas máquinas, ¿no? Para cometer ciertos delitos relacionados a difusión, para menguar honras, ¿no? Y otro tipo de delitos, ¿no? Es por eso que, debido a los avances de la tecnología, también ha ocasionado que el crimen se adapte a estas, ya ha podido sacarle provecho. Y el problema es que nosotros como abogados en el derecho, pues podemos advertir que lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, las leyes, los ordenamientos jurídicos, las legislaciones no se han adaptado a estos nuevos fenómenos criminales vinculados con la tecnología, ¿no? Conocido como la cibercriminalidad. Y es por eso que acá estamos en una situación de riesgo, tenemos miles de ciberataques a nivel mundial, por lo menos en Perú, porque yo soy de Perú, tenemos miles de ciberataques registrados a nivel mundial, también en mi país, y millones, como lo indican las entidades encargadas, y generan gastos en millones de dólares. Así que vamos a empezar esta disertación que hemos tenido preparada para ustedes. He preparado unas láminas, unas diapositivas, unas filminas para hacer más ilustrativa mi disertación. Me presento, soy Jean-Paul Meneses Ochoa, soy abogado de Lima, Perú, y estoy cursando el máster, ¿no? Ya estamos ya en los finales. El máster en cibercriminalidad por parte de la Universidad UNIR, ¿no? Universidad Internacional de La Rioja de España. Muy buena, la recomiendo. Los profesores son muy buenos y de alta calidad y también los compañeros, ¿no? De todo, son compañeros, he tocado de varias partes del mundo, y lo cual he aprendido bastante. Y es por eso que felicito también a Círculo Estratega por contribuir con nuestra formación, ampliando nuestros conocimientos y proponiéndonos estos temas de investigación que resultan muy interesantes, no solo para los abogados, sino también para los encargados de estudiar ese tema, ¿no? Tantos informáticos, ¿no? Especialistas en ciberseguridad. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy importante relacionado al cómo enfrentamos, ¿no? Y hemos identificado el problema, sabemos que existe, pero ahora cómo lo enfrentamos, ¿no? Y por eso preparé estas filminas. Acá voy a compartir mi pantalla.
que es un tema muy interesante, un tema relacionado a lo que es la lucha contra la cibercriminalidad, ¿no? Desde lo que es el ámbito, puede ser procesal, puede ser de investigación, desde el ámbito policial, ¿no? En este caso, la Interpol, ¿no? Estamos hablando de la Interpol, la Policía Internacional, y vamos a ver, exponer acá un poco de su historia, ¿no? Un poco, esa es una experiencia. Vamos a hablar un poco de la historia de Interpol, en qué consiste la Interpol, y más importante, conocer sus acciones y proyectos de la Interpol contra la ciberdelincuencia, ¿no? Entonces, me presento, soy el abogado Jean-Paul Meneses, soy abogado por la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, Perú. También tengo una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Medellín, en Colombia. Y actualmente estoy cursando el máster ya de cibercriminalidad del UNIR. He laborado en el ámbito privado como en el sector público también muchos años. Y he tenido unas publicaciones en el tema de lo que es la criminalidad, derecho penal y ahora último ciberdelincuencia, ¿no? Que me estoy especializando ahora último. Puedo resaltar para fortalecer esta disertación es que yo trabajé mucho en el Ministerio de Justicia de mi país, ¿no? Y ahí trabajé en la Dirección de Cooperación Judicial Internacional, donde veíamos mucho lo que son las extradiciones, ¿no? Extradiciones que la vamos a ver más adelante. ¿Y por qué lo menciono? Porque ahí coordinamos bastante con Interpol, ¿no? El tema de capturar e identificar a la persona, ¿no? Al delincuente, ¿no? Y es por eso que tengo información que les va a ser muy interesante y espero que les sea útil, ¿no? Estas son las fuentes que hemos podido revisar también, un poco de las fuentes. Voy a remitir las diapositivas para que puedan revisarlas también. Y claro, aquí tenemos cómo vamos a tratar el tema, ¿no? Tenemos introducción en la amenaza sin fronteras, tenemos organismos internacionales y la cooperación internacional contra la cibercriminalidad, luego pasamos a la Interpol, historia y concepto, acciones y proyectos de la Interpol, y luego desafíos actuales y recomendaciones y posteriormente un poco de las conclusiones, ¿no? Y el tema de hoy, ¿no? El tema importante en el máster, ¿no? Y que nos llama mucho la atención, que causa mucho interés ahora último, el tema de la cibercriminalidad y una de sus características importantes, más resaltantes, la amenaza sin fronteras, ¿no? Lamentablemente, con el avance de las tecnologías, los cibercriminales, ciberatacantes, eh, se amparan utilizan estas nuevas herramientas para cometer un crimen en cualquier parte del mundo, ¿no? Puede ser mediante el fraude informático, puede ser mediante vulneración de honra, ¿no? Delitos contra la libertad sexual, mediante publicación de imágenes sin su consentimiento, o ahora con las ayuda de la inteligencia artificial, como las técnicas de deepfake, deep nude, puede ya crearte una imagen forma desnudo, ¿no? O desnuda, ¿no? Por lo que ya la tecnología está evolucionando y el ordenamiento legal no debe quedarse atrás, ¿no? Es uno de los problemas, ¿no? Porque tenemos acá, recordemos, porque es un problema, porque tenemos acá el tema de lo que es la jurisdicción, ¿no? Un Estado no puede sobrepasar su jurisdicción de territorialidad, ¿no? Y es una barrera, ¿no? Que tenemos, por lo que debemos recurrir a la cooperación internacional, ¿no? O cooperación judicial internacional, que la vamos a ver más adelante, ¿no? Nos referimos a que el ciberespacio se ha convertido en un nuevo territorio criminal sin límites físicos, obviamente, ¿no? Los ciberdelitos son transnacionales y se caracterizan por su anonimato, sofisticación tecnológica, ¿no? Anonimato, ¿no? Porque eso es lo que le permite las redes, ¿no? Podemos crear una cuenta falsa y acceder a una red social, a un sistema informático y ahí utilizarlo para cometer todos nuestros delitos, ¿no? También se requiere la cooperación internacional para su persecución. Claro, obviamente, se requiere la cooperación porque al no tener este impedimento físico, requerimos la contribución, la colaboración, la cooperación de otro Estado, ¿no? Tenemos unos ataques como el conocido caso Julian Assange, el ataque de los organismos Revil, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿no? Eso es lo que le mencionaba, ¿no? El costo estimado de cibercrimen es de 10,5 billones anuales, ¿no? Por lo que también estamos hablando de un fenómeno criminal que genera mucho gasto, mucho daño económico, ¿no?
y que esto luego pudo ser utilizado para financiamiento de organizaciones criminales, terroristas, lavado de activos, obviamente, y también evasión de impuestos, ¿no? Aquí tenemos mucho, estamos hablando de dinero negro, ¿no? Dinero o que pasa a la clandestinidad, y es por eso que tenemos ahí otro problema ocasionado por el cibercrimen, ¿no? ¿Ven? Es por eso que este máster, ¿no? Tocar ese tema resulta importante de acuerdo a todo el daño que puede ocasionar. Claro, tenemos acá el crimen organizado, el crimen transnacional, ¿no? Como estas organizaciones criminales utilizan los medios informáticos para combatir el crimen. Lo otro es el caso de Julian Assange, ¿no? Donde se solicitó la extradición por delitos informáticos, ¿no? Donde en este caso fue detenido por un delito que cometió en Estados Unidos, fue detenido en Londres mediante ayuda de Interpol fue arrestado, ¿no? Y remitido a Estados Unidos, ¿no? Un caso también muy polémico, también muy interesante, ¿no? En Sudamérica, ¿no? Porque yo, bueno, yo soy de Perú y acá en Sudamérica los ciberataques están a la orden del día, tenemos ciberataques muy graves, ¿no? Tenemos el caso de los Guacamaya Leaks, ¿no? Que conozco que pasó en Argentina, en Chile, ¿no? En Brasil, no estoy seguro si en México, pero en este caso consistió en que un grupo de hackers pudieron vulnerar los mecanismos de ciberseguridad de las entidades militares de estos países de Sudamérica y ofrecieron esta información, la publicaron también de forma gratuita bastante a partir de las redes sociales, ¿no? Y en Internet puede ser eh, la web, la dark web, ¿no? La deep web, ¿no? Así que eso vulneró a las entidades militares, ¿no? Tenemos también el caso de esta Sí, aquí en organización. México también operó el Wikileaks, no, los Guacamaya Leaks, Ah, y también dio a conocer bastante información del gobierno, contratos que no estaban del todo regulados, incluso alguna posible relación entre políticos y personajes del narcotráfico. Entonces, es pues, ¿cómo llamarla? Una banda, una asociación que algunos la clasifican como ciberterrorismo por la información que dan a conocer. Sin embargo, no sé si cobran, que es prácticamente lo que, eh, pues como que cerraría el concepto de ciberterrorismo. Lo hacen, pues aparentemente de manera pues no remunerada. No se sabe bien todavía bajo cuál es su intención, pero sí dan a conocer mucha información de los gobiernos principalmente. muchas gracias por su aporte, licenciado. Claro que sí, ese tema muy importante porque de ese caso podemos hacer toda una exposición de lo que es un concepto que se llama el activismo digital o hacktivismo. Hacktivismo porque viene de la palabra hacker, ¿no? Y también ahí tenemos sus límites con el ciberterrorismo, ¿no? Que todavía en España ya está regulado, en Perú todavía no, pero todavía hay mucho debate sobre que el ciberterrorismo es una nueva forma de terrorismo con la finalidad de vulnerar estas entidades, ¿no? Estas entidades y también, o utilizar también, hay otro concepto del terrorismo para poder utilizar las redes sociales, los medios digitales para poder ejercer estas funciones, ¿no? Es un debate porque también, como usted menciona, en muchos casos hay mucha corrupción en nuestros países y estos activistas que tienen fines sociales, ¿no? Publican estos para poder demostrar que aquí ha habido corrupción, ¿no? Como son secretos porque son temas militares, los activistas, los grupos de hacker también publican eso con este fin social, ¿no? Fin de protestas, ¿no? Por lo cual acá es un debate criminológico muy importante, ¿no? Un estudio de la cibercriminología muy interesante que tenemos ahí, analizar varios conceptos, ¿no? Y varias acciones o situaciones en específico, ¿no?
si estamos frente a un hacktivista, un activista digital, si tiene algún fin social, ¿no? O tenemos ahí un ciberterrorista, ¿no? Que su fin es causar el terror mediante vulnerando y destruyendo estas identidades digitales, o estamos ante un caso, ¿no? Un caso, ¿no? De hacker, ¿no? Un simple caso de hacker para poder ingresar y luego con esa información que se tiene, lo que la usan es para extorsionar al Estado, que lo dicen, mira, o me das este monto económico, lo publico y quedas peor, ¿no? Eso es lo que se usa en estos casos, ¿no? Interesante. Muchas gracias por el aporte y claro, y continuamos el tema para demuestra que estamos acá en un tema real, ¿no? Un tema urgente. Y tenemos que hablar del tema de los organismos internacionales, ¿no? En cooperación contra la cibercriminalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la Interpol es un organismo internacional y tenemos que ver que es importante este tema. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de poder desarrollar otras organizaciones internacionales importantes que también, como Interpol, sirven para cooperar, ¿no? Tenemos la OSD, ¿no? Que la OSD es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Que ha emitido bastantes directivas en el tema de respecto a estar preparados frente a los ciberataques, ¿no? Es un importante. Tenemos la OIT, vamos pasando rápido porque para llegar al tema que se importa, ¿no? En inglés, la International Telecommunications Union, ¿no? En español, Unión Internacional de Telecomunicaciones, que desde hace muchos años también viene presentando resoluciones sobre la importancia de la seguridad en el ciberespacio, ¿no? Importante la UIT para el estudio de ciberseguridad y cibercriminalidad. También la ONU, que también es importante, ¿por qué? Porque mediante la reunión en la década de los 90 se firmó lo que es el convenio de Budapest ya en el año 2001, ¿no? Tenemos la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos, que también ha emitido varios informes, ¿no? Respecto a la seguridad en el ciberespacio, ¿no? En los países miembros de la OEA, ¿no? También importante, todos de acceso libre en el Internet, ¿no? Tenemos la Europol, ¿no? Que es un subsímil de la Interpol, pero para Europa, ¿no? Que también colabora en la lucha contra la cibercriminalidad. Tenemos la Eurojust, ¿no? La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal. La Eurojust se encarga del refuerzo de la cooperación judicial, ¿no? Que también es muy importante, ha emitido muchos pronunciamientos en temas de ciberseguridad, cibercriminalidad. Tenemos la Ameripol, también la Comunidad de Policías de América, ¿no? Que también ha emitido muchos pronunciamientos en cibercriminalidad. Tenemos la Ciberred, ¿no? También importante. Esa es una red de fiscales, ¿no? Que colaboran contra el cibercrimen, ¿no? Ciberred, también muy importante. Y Glassy, ¿no? El Glassy Más, que también ha contribuido mucho a la lucha contra el cibercrimen. También tenemos el Pacto, ¿no? Un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea, también en temas de crimen transnacional organizado, y también está viendo mucho lo que es el cibercrimen, ¿no? Tenemos la red ELIPSE, ¿no? Es el acrónimo de Europa, Latinoamérica Iniciativa para la Seguridad, Infancia y la Ciencia, que también ha metido pronunciamientos sobre la seguridad del tema de lo que es la pornografía infantil, lo que relacionado a lo que es en el ciberespacio, ¿no? También muy importante. Tenemos EMPAC, ¿no? También una organización de Europa, Naciones Unidas, que ha emitido también varios pronunciamientos a favor de la lucha contra el cibercrimen. Y vamos a lo que se importa, la Interpol, ¿no? Que también conocida como la Organización Internacional de la Policía, ¿no? Es una organización intergubernamental que cuenta con 196 países miembros, quienes ayudan a la policía de estos países a colaborar entre sí para hacer del mundo un lugar más seguro, ¿no? Para lograr lo referido, facilitan el intercambio y acceso a información sobre delitos y delincuentes. También les ofrecemos apoyo técnico, operativo de diversa índole, así mismo tiene que en cada país hay una oficina central Interpol, se llama OCN, ¿no? En cada país, ¿no? Esa es la Interpol, ¿no? Ahora vamos a hacer un poco de lo que es su historia y concepto, ¿no? La Interpol fue fundada en 1923 como Comisión Internacional de Policía Criminal, organizada en 1956 como Organización Internacional de Policía Criminal, como se le conoce, Interpol. Cuenta con 196 países miembros, facilita la cooperación policial global y el intercambio de información de cada país. Tiene como oficina central la nacional para coordinar operaciones, ¿no?
Cada país tiene una oficina central, ¿no? OSN Perú, OSN México, sí. Y ahora vamos a ver lo que es ese tema, nos vamos a tener, porque es el tema de la exposición, ¿no? Que nos toca el día de hoy, ¿no? ¿Qué acciones y qué proyectos de la Interpol, ¿no? Porque sabemos que tenemos una policía internacional, ¿no? Que es necesaria para poder combatir a este fenómeno criminal que no tiene el límite de la territorialidad, ¿no? Eso tenemos claro, ¿no? Ahora, eso es importante saber qué acciones y qué proyectos, ¿no? Para conocer más este fenómeno criminal y cómo le podemos hacer frente, ¿no? Respecto, tenemos acá el tema de los servicios de colaboración contra la ciberdelincuencia, ¿no? Esta área se enfoca en asegurar que todos los países miembros, independientemente de su nivel tecnológico, puedan participar en las investigaciones internacionales, ¿no? Proporciona soporte técnico forense, la Interpol proporciona a los países miembros asistencia técnica y know-how para la recolección, análisis, custodia de la evidencia digital. Esto es vital porque ya que la evidencia digital debe ser recolectada bajo estándares internacionales como la cadena de custodia, ¿no? Para que sea admisible en los tribunales, ¿no? También proporciona coordinación interinstitucional, ¿no? Facilita la comunicación directa en las entidades, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú tenemos la división en la policía tenemos la división de delitos de alta tecnología, que ve el tema de estos delitos informáticos, y en la fiscalía también tenemos la Fiscalía Especializada en Cibercriminalidad, y la Interpol coordina con esas entidades, ¿no? También coordina con el Ministerio de Justicia, ¿no? Con el Poder Judicial. Importante, ¿no? Ese es un tema importante. Luego tenemos lo que es la respuesta a las ciberamenazas, ¿no? Global Complex for Innovations, por decir las IGCI, ¿no? De Interpol, con sede en Singapur, es el centro neurálgico de la respuesta operativa global contra las ciberamenazas, ¿no? Entre estas podemos mencionar la atención 24/7 ante ransomware y ataques a infraestructuras críticas, ¿no? El IGCI actúa como un centro de respuesta rápida cuando un país miembro sufre un ciberataque significativo, ¿no? Como un ransomware ataca a un hospital o una red eléctrica, ¿no? Como ha habido casos registrados. También el despliegue de equipos de respuesta rápida, ¿no? Que asisten in situ, ¿no? A las autoridades locales compartiendo inteligencia y amenazas en tiempo real. También respecto a ese tema, organiza y coordina operaciones policiales simultáneas en varias jurisdicciones. Por ejemplo, si un grupo de phishing opera desde el sudeste asiático y ataca a víctimas en América Latina, Interpol coordina el arresto de los miembros de la red en todos los países involucrados al mismo tiempo. La Interpol eso es lo que hace, ¿no? Y luego pasamos a los siguientes, ¿no? Las siguientes acciones, ¿no? Tenemos la lucha contra la ciberdelincuencia financiera, ¿no? El cibercrimen lucrativo, ¿no? Para esto, una gran parte del cibercrimen tiene una motivación económica, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Interpol se enfoca en desmantelar los esquemas de fraude y el flujo de dinero ilícito, ¿no? Tenemos campañas como No seas la próxima víctima, ¿no? Que son campañas educativas, ¿no? Contra las personas que no tienen estos conocimientos o desconocen el tema, los peligros, ¿no? En el Internet, ¿no? Tenemos campaña contra el fraude, BEC, ¿no? El fraude de compromiso de correo electrónico especial BEC mueve miles de millones. Interpol ha liderado operaciones específicas que identifican las cuentas bancarias usadas para los criminales para reducir los fondos robados, ¿no? Logrando la recuperación y congelación de millones de dólares antes de que sean blanqueados, ¿no? Eso les comenté, ¿no? Todo el ciberataque, que los perjuicios económicos luego tienen que ser blanqueados, ¿no? Porque se genera otro problema, ¿no? Lo que es lavado de activos, trata de blancas y financiamiento a organizaciones criminales o terroristas, ¿no? Bien, luego el punto 4, ¿no? Estamos en los ejes de acción de la Interpol, ¿no? Luego el punto 4, ¿no? Que tenemos el proyecto CTTEC, ¿no? Referido a la lucha contra el ciberterrorismo tecnológico, ciberterrorismo, ¿no? Este proyecto está directamente relacionado con la prevención del terrorismo, ¿no? Ah, ciberterrorismo y analizando cómo los grupos extremistas usan la tecnología, monitoreo del uso tecnológico, grupos terroristas. El proyecto se enfoca en rastrear el uso de redes sociales, plataformas encriptadas, criptomonedas por grupos
como ISIS o Al Qaeda para el reclutamiento de propaganda y financiación. El objetivo es identificar las vulnerabilidades, ¿no?, digitales que permitan interrumpir estas operaciones logísticas, ¿no? Luego vamos al punto 5, ¿no? Asociaciones público-privadas, ¿no? Esto nos referimos que la vasta mayoría de las casas y la infraestructura digital, servidores, software, pertenecen al sector privado. La cooperación es esencial. La cooperación con bancas, ciberseguridad y telecomunicaciones Interpol formaliza acuerdos de colaboración con empresas, líderes como Microsoft, Kaspersky, bancos globales, para el intercambio bidireccional de información. Las empresas privadas aportan inteligencia técnica y también, mientras que la Interpol proporciona el marco legal y policial para las detenciones, esto permite, por ejemplo, desmantelar estos bots, ¿no? Bots son estas fábricas de bots, ¿no?, que se utilizan mucho en la actualidad, ¿no? Y luego pasamos a lo que es a los desafíos de la Interpol, ¿no? La Interpol. Tenemos acá, primero, a pesar de los esfuerzos de Interpol, enfrenta grandes barreras que limitan su eficacia global. Tenemos la brecha tecnológica y legal entre estados. No todos los 195 países miembros tienen la capacidad técnica o los recursos para realizar investigaciones forenses digitales, ¿no?, avanzadas, ni han ratificado convenios como el de Budapest, lo que crea un refugio seguro para los ciberdelincuentes. Es un tema también importante, ¿no? Si, por ejemplo, si realizamos un estudio a nivel regional y podemos ver que hay países en los que no han emitido legislaciones actualizadas, no tienen los mecanismos de ciberseguridad, por lo que los hackers, los cibercriminales o ciberatacantes van a ver estos países que tienen estos puntos de fuga para cometer sus crímenes, ¿no? Y eso va a perjudicar a los demás países. Luego tenemos uno de los desafíos es el limitado intercambio de información entre el sector público y privado, ¿no? Ese es un tema también muy importante, ¿no? Un tema que a pesar de los esfuerzos, las empresas a menudo son reacias a compartir datos sensibles y ataques por motivos de reputación o responsabilidad legal, ¿no? Por ejemplo, las leyes de privacidad de datos, ¿no? O las leyes de protección de datos personales, ¿no? Lo que dificulta a la policía tener un panorama completo de la amenaza, ¿no? Es un tema, ¿no? También el tema de esas empresas, nos referimos también a esas empresas de redes sociales, ¿no? Tipo Facebook, TikTok, Instagram, ahora Telegram, ¿no? Telegram, WhatsApp, ¿no? Hay muy poca, tenemos información que tiene muy poca colaboración, ¿no? Frente a la investigación de estos ciberdelitos. Es otro desafío que se tiene que resolver mediante convenios, ¿no? Convenios o enlaces, puntos de enlace con la oficina de Interpol, ¿no? Eso es importante. Luego tenemos también otro desafío que es la falta de protocolos internacionales unificados, ¿no? No existe un código penal digital global, ¿no? Las diferencias en la tipificación de los delitos informáticos y las protecciones de privacidad complican la emisión de órdenes de detención y la homologación de pruebas. Es el tema, ¿no? Podemos señalar que ahora un convenio de Budapest que está suscrito por varios países. Sin embargo, en cada país la legislación, la regulación es diferente, ¿no? Porque también genera un desafío, ¿no? Luego tenemos otro tema importante, dificultades en extradiciones y obtención de evidencia digital. Es otro tema importante, ¿no? La evidencia digital es volátil, ¿no? Y transfronteriza. La lentitud de los procesos de asistencia judicial mutua, como exhortos, y las complejidades de las solicitudes de extradición permiten a los ciberdelincuentes escapar de la justicia, ¿no? O destruir pruebas antes de que lleguen a las órdenes judiciales. Esos son uno de los desafíos, ¿no?, actuales de Interpol que hemos podido identificar y desarrollar, ¿no? Que a pesar de los grandes esfuerzos para combatir el crimen, todavía tenemos estas brechas, ¿no? Que nos dificultan, ¿no? Entre las recomendaciones podemos esbozar las siguientes. Hay que fortalecer la cooperación judicial internacional, la Interpol, la Europol, la Eurojust y también la Meripol, ¿no? La clave para desmantelar las redes criminales que operan a través de fronteras reside en la fluidez, la velocidad de los mecanismos judiciales y policiales, ¿no? En la comunicación de estas, ¿no?
Eso me refiero a que se debe incentivar la ratificación e implementación del Convenio de Budapest para más países. Hay que mejorar los canales de comunicación directa entre las fiscalías especializadas, las autoridades centrales de cooperación, reduciendo la dependencia de los trámites diplomáticos lentos, ¿no? Aprovechar y potenciar las redes regionales como la Meripol para coordinar acciones en América Latina que a menudo se ve afectada por el cibercrimen transnacional. Luego tenemos crear protocolos de evidencia digital. La validez de las pruebas en un juicio depende de la evidencia digital. Depende de que la evidencia digital haya sido recolectada y preservada correctamente, ¿no? Sin importar la jurisdicción, ¿no? Por esto hay que establecer normativas uniformes y aceptadas internacionalmente, ¿no? Para la cadena de custodia de la evidencia digital. También hay que desarrollar acuerdos para el acceso transfronterizo o datos alojados en la nube, ¿no? Luego podemos señalar la capacitación técnica en ciberseguridad, ¿no? Hay que impulsarla. La brecha tecnológica entre los criminales y los operadores de justicia es uno de los mayores desafíos del Interpol, ¿no? La capacitación es la única forma de cerrarla, ¿no? Porque si queremos hacer frente a estos cibercriminales, que son prácticamente en muchos casos expertos, estos hackers, lo- eh, los investigadores, los persecutores también tienen que ser de igual de expertos, ¿no? Eso resulta evidente, tiene lógico. También tenemos que fomentar la colaboración público y privada académica para prevenir y responder al cibercrimen. Eso es otro importante, ¿no? Tenemos que crear marcos legales que incentiven a las empresas de telecomunicaciones y ciberseguridad a compartir información de amenazas con la policía sin temor a sanciones regulatorias, ¿no? También tenemos que establecer alianzas con la academia, ¿no? Para que los centros de investigación como universidades provean análisis criminológico y desarrollen tecnologías de defensa, prevención y fomentar la creación de programas de gestión de riesgos digitales, ¿no? Y también compliance para minimizar estos ciberataques, ¿no? Y luego nos referimos a lo que es a la cooperación judicial internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque Interpol incide bastante en este tema. Claro, podemos, en la cooperación judicial internacional es un mecanismo, podemos resumirlo en que un organismo jurisdiccional de un Estado, un juez, un juzgado, solicita a otro su símil en el extranjero para que realice una determinada acción, ¿no? Judicial, ¿no? Tenemos la cooperación judicial internacional también civil, ¿no? Tenemos la penal y el civil, y el Interpol interviene bastante en lo que es penal, ¿no? Que es el tema de extradiciones. Tenemos la fundamentación, la civil, la penal. Vamos a ahorita remitirnos a la penal porque es combatir el crimen organizado, ¿no? Entre ellos el cibercrimen. En mi país, la cooperación judicial internacional está regulado en el artículo 511 del Código Procesal Penal, donde se desarrolla perdón, la extradición. ¿Y por qué mencionamos la extradición? Porque la Interpol juega un papel fundamental en la extradición, ¿no? Podemos definir a la extradición como aquel procedimiento dentro del proceso penal en el cual se va a requerir a una persona que está en el extranjero para que cumpla eh, su sentencia o para que sea procesado, ¿no? Eso es lo que es la extradición, ¿no? Hay los elementos de extradición, tenemos el país requiriente, el que solicita al extraditurus, que es la persona, y el país requerido, ¿no? Cual país se dirige la extradición, ¿no? Tenemos acá el marco legal en mi país, donde se regula la extradición, el marco constitucional, es constitucional esa solicitud de extradición, el Código Procesal Penal y el Decreto Supremo número 16/2006 JUS, ¿no? La extradición, al ser una solicitud de Estado a otro Estado, se basa en lo que es tratados, ¿no? Tenemos tratados multilaterales, tratados bilaterales, protocolos y principio de reciprocidad, ¿no? ¿Eso qué significa ese principio? Cuando no hay un tratado, ambos estados por este principio van a colaborarse entre ellos y aplicar su normativa interna. Tenemos lo que es la extradición pasiva y la extradición activa.
Esas son las principales división, ¿no? Porque pueden haber más. Extradición activa es cuando yo como Estado solicito a una persona del extranjero, y la extradición pasiva es cuando a mi Estado me solicitan esta persona que está dentro de mi territorio, ¿no? ¿Y cómo sabemos que esta persona está en tu territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque la Interpol colabora con la justicia e informa eh, el paradero de estas personas, ¿no? Cuando Interpol detiene, ¿no? Cuando hay una orden de detención internacional, la Interpol detiene a esta persona en el extranjero e informa al estado requirente, ¿no? El estado que requiere a la persona para que sea procesada o para que cumpla sentencia, ¿no? Y esa es la intervención de la Interpol. También emite, la tarjeta roja es cuando hay detención, ¿no? Y también tenemos otros colores, por en el caso solamente han advertido que se encuentra presente en ese estado, ¿no? Solo pues, esta información es vital para que se pueda solicitar la extradición, ¿no? Esa es la labor de la Interpol en la extradición. En ese caso, en el caso de la cibercriminalidad, funcionaría de esa forma, ¿no? Y luego podemos ir a pasar a las conclusiones, ¿no? Podemos señalar que la ciberdelincuencia es una amenaza transnacional y dinámica, ¿no? ¿Por qué transnacional? ¿Por qué? Porque no tiene límites fronterizos al ser ejecutada mediante estos dispositivos digitales o en el ciberespacio. La ciberdelincuencia no tiene este límite, ¿no? Y dinámica, ¿por qué? Porque el cibercrimen, la ciberdelincuencia es un fenómeno que va evolucionando de acuerdo a los avances de la tecnología, los avances de los software, ¿no? Así que esa es una conclusión, ¿no? La Interpol lidera la cooperación mundial mediante proyectos y operaciones coordinadas, ¿no? Como hemos expuesto, ¿no? En la presente investigación, podemos observar que la Interpol presenta muchas acciones importantes, ¿no? Para hacer frente a este fenómeno conocido como el cibercrimen. Su papel en extradición y certificaciones rojas reduce la impunidad digital. Claro, porque una de las labores de la Interpol es informar a los estados sobre el paradero, dónde se encuentra esta persona que está fuera de su territorio, ¿no? También se requiere compromiso político y cooperación continua entre estados. Claro que sí. ¿Por qué? Porque son los estados, a través de sus entidades como el Poder Legislativo, ¿no? Que tiene que emitir leyes actualizadas, tiene que ir a revisar las leyes para poder combatir al crimen, al cibercrimen. Son entidades tipo el Poder Ejecutivo del Estado peruano, como la Policía, el Ministerio del Interior, para emitir los protocolos, ¿no? Cómo van a hacer las estrategias, ¿no? Para combatir el cibercrimen. Y tiene que haber una cooperación continua institucional, no solamente con las entidades de cada país, sino también con el extranjero, ¿no? Ese es el reto. Y luego tenemos solo una respuesta global, coordinada y multidisciplinaria puede garantizar un ciberespacio seguro, ¿no? Multidisciplinaria, ¿por qué? Porque para combatir el cibercrimen estamos combatiendo a, a ciberatacantes, cibercriminales, delincuentes que utilizan mecanismos telefónicos, mecanismos digitales, perdón, tecnológicos, y en su caso son expertos, ¿no? Un hacker experto que puede vulnerar los mecanismos de ciberseguridad. Y para esto, una respuesta idónea y eficaz, tenemos que utilizar expertos también, ¿no? Para contrarrestar este ataque, ¿no? Tanto informáticos también, multidisciplinario, porque también tenemos que hacer comunicados sociales, ¿no? Comunicados a la sociedad, para poder educarlos sobre los riesgos del ciberespacio, ¿no? Para que no cometan estos errores, ¿no? Porque un error pues, de un trabajador puede ser utilizado para ser ciberatacante, para poder vulnerar y causar esos daños, ¿no? Y con eso podemos terminar nuestra disertación breve de un tema muy específico, que son las acciones de la Interpol. Y con eso quisiera agradecerles al Círculo Estratega y a ustedes por su tiempo. Voy a dejar de compartir mi
mi pantalla para Much- poder, sí, Muchas sí, te gracias escucho. ya por el tema, por la explicación del tema. Bueno, este es evidentemente un resumen, pero un ejemplo muy importante de todas las instituciones que existen y que colaboran justamente para, pues, en parte de la prevención y en otra la atención justamente de la delincuencia, no solamente de la ciberdelincuencia, sino de la delincuencia en general. Y pues eso nos da una idea del tamaño de la delincuencia a nivel mundial a partir de este número de organizaciones, las cuales, pues bueno, su principal labor, pues es coordinar o, sí, coordinar la interacción de los diferentes países responsables justamente de las medidas que realicen para atacar y prevenir la delincuencia. Porque muchas veces estas instituciones son, desde mi punto de vista, pues malamente juzgadas. Por ejemplo, la ONU, se reclama en muchas ocasiones que hay muchos actos violentos o países en guerra y que la ONU pues no ha sido capaz de pues detenerlas. Sin embargo, pues la ONU también está limitada, vaya, es responsabilidad, insisto, de los países que intervienen y estas instituciones lo que hacen es coordinarlas. Si no hubiera estas instituciones, pues habría mucho mayor descontrol y problemas de comunicación entre los diferentes países. Recordemos que uno de los principales problemas, que también ya hemos comentado en este webinar, es justamente las, las jurisprudencias de cada país. Entonces, muchos de esos ciberdelincuentes, pues en eso se refugian, en que se encuentran en otros países donde las leyes no aplican de la misma manera. Y precisamente ese es el problema, ¿no? Poderlos detectar, poder hacer una judicialización del delito, pues para poder procesar a los responsables. ¿Qué opinas, estimado, acerca de esto que estamos comentando? Sí, sí, muchas gracias, licenciado. Claro, claro que sí. Es un tema también, ¿no? Yo comparo también esas críticas a esas entidades internacionales, iniciamos por ahí, no solamente a la ONU, sino también mucho en mi país se critica mucho a la Interamericana de Derechos Humanos, que no cumple su función y más bien perjudica a los estados, se menciona. También tenemos la crítica a la Corte Penal Internacional debido a sus pocas sentencias y a sus procesos muy, muy alargados, ¿no? Y, y también a la ONU, ¿no? La ONU que hay mucha crítica respecto a que no tiene resultados o que no sirve para nada, ¿no? Pero nosotros creemos que es algo muy complejo, cada tema, cada cuestión es muy compleja, cada asunto a resolver es muy complejo y no se puede resolver, en el caso de la ONU, no estamos hablando de una entidad que es el líder, ¿no? El jefe, ¿no? Es una entidad que sirve como para los estados puedan cooperar, puedan tomar decisiones y lamentablemente no vemos que los estados se quieran cooperar entre ellos y es ahí donde tenemos estos problemas, ¿no? Respecto, claro, al Interpol, también ha tenido muchos casos de éxito. Sin embargo, también recordemos que el Interpol es la policía, ¿no? Y como es la policía en cada estado, hay policías que están más avanzadas, ¿no? Hay estados que tienen una policía más avanzada y es ahí donde resulta esta cooperación, que si bien es cierto es muy positivo, pero también es muy negativo también cuando la policía de cada país no está, digamos, capacitada, ¿no? Para poder estar a la par, ¿no? De estos fenómenos criminales. Por lo que en este caso solo nos queda actualizarnos, ¿no? Seguir estudiando desde el ámbito académico, proponer soluciones en base a lo que estudiamos.
también en el ámbito político, elegir a nuestras autoridades que conozcan sobre estos fenómenos de la cibercriminalidad, que conozcan cómo es el crimen y que puedan emitir las decisiones correctas, ¿no? Porque ellos son los que van a ir a estos círculos, estos lugares en el ámbito internacional, y si no conocen el problema, no van a poder contribuir, más bien van a ser como trabas, ¿no? Así que por eso tenemos que elegir bien y prepararnos, y desde la academia siempre vamos a emitir nuestros artículos académicos, nuestras opiniones, para poder contribuir desde nuestro fuero, ¿no? Sí, eso sería una oportunidad. Correcto. Sí, pues muchas gracias. Justamente mencionas algo importante que es seguirnos capacitando. Es parte del propósito de hacer estas webinars con el apoyo de ustedes como alumnos de la maestría de la UNIR. Pues justamente porque es la manera en la que podemos exigirle a nuestros respectivos gobiernos que intervengan en la solución de los conflictos, porque muchas veces se encajonan o se desvían de la discusión y se desvían hacia temas pues más de política que propiamente en la atención de los problemas que están afectando a la ciudadanía. Pero bueno, esa es mi opinión en términos generales y ya para ir cerrando, no sé si gustes dar algún comentario final, estimado. Sí, claro que sí. Muchas gracias a todos los interesados que se han podido conectar, también a los que vean este video. Estamos atentos para colaborar siempre en estos temas. Felicito al Círculo Estratega por sugerir esos temas y contribuir a nuestra formación dentro de lo que es el máster de la Universidad Internacional de La Rioja de España. Estamos siempre para colaborar desde Lima, Perú. Jean-Paul Meneses, les envío un saludo y muchas gracias por escucharme. De acuerdo, muchas gracias. Pues bueno, aquí nos seguimos viendo en las siguientes webinars que tengamos con el resto de nuestros alumnos. Muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Buenas tardes.